al gobierno. ¿Por qué? Porque hace 5 años la Oficina Anticorrupción prácticamente se desmantelaba cuando Alberto Fernández decidía que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante. Hoy, 5 años después, te voy a contar en qué causas es querellante la Oficina Anticorrupción y cómo está todo este tema de la corrupción para el gobierno de Milei. Dale, cómo no. Está con nosotros también Ramiro Marra, una campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires que entró en un pequeño paréntesis como consecuencia de este tema, de la muerte del Papa Francisco, pero que bueno, tiene ya una carrera corta. ¿Cómo estás, Ramiro, hacia el desenlace? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? No, por favor. ¿Sos creyente? ¿Cómo te impactó a vos esta noticia? Sí, por supuesto, y me ha afectado como a la mayoría de los argentinos. Uno de los argentinos más importantes de la historia y con tanta relevancia en un rol tan importante, por supuesto que estamos todos movilizados y llevando esta situación de la mejor manera. La campaña electoral quedó ahí un poquito suspendida, diría, por unos días, pero está por delante el debate, ¿no?, de los candidatos. ¿Eso está confirmado? Tengo entendido que es el martes. Sí. Entiendo que ya está semi-confirmado, faltan los últimos detalles. Por supuesto que no es momento de estar haciendo una campaña política como hacen los políticos tradicionales, que es recorriendo las calles, pero los problemas en la ciudad siguen y eso no lo podemos evitar. O sea, la dirigencia política no puede dejar de trabajar. El duelo creo que tiene que ser en consideración al respeto que hay que tener ante esta situación. El no trabajar no creo que es la mejor manera de hacer un duelo. ¿Y cómo te cae que algunos legisladores estén, por lo menos lo que está trascendiendo hasta ahora, bueno, buscando la manera de ir incluso invitados, ¿no?, o como parte de alguna comitiva oficial, diputados, senadores? Cada uno es libre de tomar la decisión que quieran, pero tratemos de que sea con su plata y no con la plata de todos. Y que después puedan justificarlo si es con plata de ellos y que no sea simplemente un oportunismo político ante una situación que nos moviliza a todos los argentinos. Sin duda. Bueno, vamos a pedirle también la palabra al obispo Santiago Olivera, que está con nosotros, obispo castrense. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por haber venido. Bueno, ¿qué nos espera para adelante, ¿no? Pensando que, bueno, el Papa Francisco ha dejado un legado, sin duda, durante estos años de pontificado y se abre ahora un camino largo y no sabemos si sinuoso o no para elegir al nuevo Papa, su sucesor, y me parece que la despedida del Papa Francisco también marca un poco su estilo, ¿no?, su austeridad. Así es. Yo creo que lo importante del Papa es que sigamos su legado y nos enseñó mucho y creo que su figura se va a ir engrandeciendo en este tiempo porque empezamos a conocer muchos detalles, pensamientos, actitudes del Santo Padre. Y creo que la Iglesia seguirá andando y tendremos el Papa que nos vendrá bien para estos tiempos nuevos, que yo creo que ahondará muchas cosas que el Papa dejó instalado en su pontificado. Esto de la austeridad, de la pobreza, una Iglesia en salida, poner su acento y su mirada en los más frágiles y débiles, que es la esencia del Evangelio. Sí, yo quería leer, si después lo tenemos, Flor, me decís el tuit, lo publica uno de nuestros colegas, Claudio Saboya, a propósito de esto que dice el obispo, ¿no?, de la austeridad. La fortuna que dejó el Papa Francisco tras su muerte. El patrimonio personal del Papa Francisco al momento de su muerte era de apenas $100, es decir, menos de 90 euros. No poseía propiedades, ni cuentas bancarias personales, ni inversiones. De acuerdo con el diario británico Mirror, el Papa Francisco tenía derecho a recibir un salario anual de aproximadamente 340.000 euros desde que fue elegido sumo pontífice en 2013. No obstante, debido a su pertenencia a la Compañía de Jesús, el Papa hizo votos de pobreza y decidió no recibir ese sueldo en ningún momento de su pontificado. En lugar de vivir en los lujosos apartamentos papales, bueno, ya sabemos que optó por la Casa de Santa Marta. Ahora, esto es realmente, ¿no?, creo que un mensaje para todos los argentinos, lo sumo, por supuesto, también a toda la mesa, porque yo lo leía, mensaje, Débora, porque y decía, qué contraste, ¿no?, claro, con nuestra dirigencia política. Su austeridad, su compromiso con su época, representó a los más frágiles, pero vivió como si fuera uno de ellos. Esto me parece que es lo que supera cualquier instancia y yo le preguntaría al obispo si no lo politizamos demasiado tal vez o lo tiramos, digamos, de sus prendas para pedirle que opinara a favor de cada una de las ideas argentinas. Yo creo que sí que fue el gran pecado que tuvimos como país, que es justamente traerlo a nuestro barro nacional y no descubrir lo que significaba. Por eso digo que se va a ir engrandeciendo, porque este gesto de pobreza y austeridad también lo tenía aquí, la sencillez de viajar
en el subte y en el colectivo y aparecer en una misa así como uno más, ¿no? A mí me consta, yo estaba en Morón como sacerdote y venía el cardenal en el tren a Morón a ver a Monseñor Laguna en ese tiempo, y era un hombre que lo que vivía, lo que decía, tenía unidad de vida, ¿no? Y sin duda es el mejor ejemplo de los legados que nos compromete a todos, porque esto nos compromete a todos. Nos compromete, pero no sé hasta dónde estamos dispuestos a pagar ese precio. Yo quería compartir con ustedes lo que había pasado, recién lo decía el pelado Trebuch con la vicepresidenta Victoria Villarroel, en su persona o en la de cualquier otro, porque esto es una muestra de violencia, ¿no? Precisamente cuando salía de una misa en homenaje al Papa Francisco allí en Flores. Victoria, ¿habló con el presidente? Victoria, ¿habló con el presidente? ¿Habló con el presidente? Bueno, esto ocurría ayer mismo, ¿no? Cuando todos hablábamos del legado del Papa. Escúchenlo. Bueno, claramente un gesto de intolerancia. Le quería pedir su opinión, obispo, pero también quería compartir con ustedes lo que decía el García Cuerva, que estuvo, hablando en varios medios de comunicación, pero me parece que dio un mensaje también, ¿no? A horas nada más de la muerte del Papa Francisco. Lo compartimos. ¿No? Yo hoy celebré la misa en la Basílica de Flores, como usted recordó. En la Basílica instamos al diálogo. Había muchos jóvenes, me dijeron. Muchos jóvenes, muchísima gente. Estaba explotada la iglesia, afuera había muchísima gente. Salimos, que yo iba a darle una nota a los medios en la vereda, y cuando se iba la vicepresidente, un grupo de personas reducido, pero totalmente a contramano, empezaron a gritarle y a agredirla. Me pareció innecesario, absolutamente innecesario. Es como que celebramos algo, escuchamos algo, pero después en la calle volvemos a lo mismo de siempre. Y creo que ese tipo de cosas, no sé si a él le quitaron ganas de venir. No lo voy a interpretar a Francisco y mucho menos ahora. Pero entiendo que nunca estuvimos muy preparados para recibir su visita. ¿Obispo? Sí, yo anoche lo escuché y le escribí felicitándolo. La verdad que me dio mucha alegría. Además de solidarizarnos con la vicepresidente, es el gran desafío de siempre, que la palabra que escuchamos y las participaciones en las misas, después lo llevemos a la vida. Esto es una intolerancia intolerable. Sí, y además a horas, ¿no? Nada más de... Claro. Vos, no sé, como referente, como dirigente político, Ramiro, que también tienen una responsabilidad ustedes, ¿no? Sí. Respecto de la palabra, de cómo interpelar a los ciudadanos. Yo sé que vos has tenido incluso una mirada muy introspectiva respecto de tu propia conducta y la conducta de muchos dirigentes a la hora de referirse a sus rivales políticos, digamos, ¿no? Sí, siempre uno hace introspección para mejorar y estar en mejores condiciones de poder llevar las riendas de las circunstancias difíciles que es la política. Y creo que algo que hay que entender es que es una cuestión de educación, que cuando estamos haciendo un duelo, cuando estamos celebrando la palabra que estaba dando el obispo en esa misa, no corresponde después, por una cuestión de respeto, llevar la política de vuelta. No está todo politizado, no es todo política electoral, no es todo buscar diferencias, también es buscar coincidencias. Y creo que en días como este estamos encontrando una coincidencia en acompañarnos entre todos, dándole una mejor despedida al Papa Francisco. Sí, respecto de la comitiva, Hugo, bueno, lo que sabemos es que son, creo que 7 en total, porque es el presidente con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Bueno, viaja a Dorni a propósito de la campaña electoral, que es un adversario político de Ramiro Marra en la elección porteña. Nahuel Sotelo creo que ya está viajando esta misma noche como una avanzada, digamos, ¿no? Exactamente, sí. La idea es una visita modesta, dar un ejemplo. Esto lo dijo Sotelo cuando le preguntaron en dónde iba. Él dijo en económica, pese a que la ley les permite a los secretarios de Estado viajar en primera porque van a trabajar y eso también es cierto.
pero creo que es épocas de ejemplo. Me parece que si podemos aprovechar, y los dirigentes sobre todo, que tienen que ser los que marcan el camino de algún modo, sean los dirigentes religiosos o los políticos, me parece que la ejemplaridad nos hace falta, ¿no? Sí, yo escuché, no sé si es correcta esta información, que la familia del Papa Francisco que quedó en la Argentina no tenía posibilidades económicas de viajar. ¿Es correcto, obispo? ¿Usted le consta? Hemos escuchado también, sí, de igual manera. Sí. Sí. Ahora, qué distancia enorme, ¿no? Porque... Pensar, ¿no?, de carteras de oro o viajes ostentosos, compra de departamento con el dinero nuestro. Qué feo fue la Argentina que vivimos hasta hace poco. Y ojalá que algo de la huella, que la vida de Francisco, su misión, haya tenido sentido. Porque él intentó vivir eso, por más que lo acusaron de mil cosas, y él intentó ser el hombre que, desde la iglesia, que es el lugar justamente que viene a sanar a las sociedades, ¿no? Ahora, corrijan no a hacer ustedes, política, y no aunque sé si tienen claro. la información, el obispo, yo creo que cuando él asume... el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, como Papa, la familia argentina creo que no viajó en su totalidad por pedido del propio Francisco para dar un gesto de austeridad, de no ostentación. Yo pensaba qué doloroso para esa familia que después no lo pudo volver a ver, y qué oportunidad habrían tenido de presenciar algo tan impresionante, ¿no? Que tu propio tío, hermano, primo, llegue a ese lugar tan destacado. Sin embargo, él pidió no vengan. ¿Es correcto esto? Es correcto y llama la atención en el buen sentido, pero era coherente el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Sí, no quiso hacer como un alarde de su condición de Papa, ¿no? Yo quiero decir algo, que el tema de la educación, como dijo Marra, que me parece fundamental, porque creo que es el gran desafío, porque hasta Putin hizo tregua, digamos, con Ucrania, ¿no? Y aquí no hacemos tregua. Y mire la distancia entre una invasión, ¿no?, la de Rusia a Ucrania, con nuestras diferencias políticas, ideológicas, verbales, pero nada que comparar con una guerra. Por eso lo digo, la verdad que tenemos que mirarnos y como decía Trebuch, saber pedir perdón. Y Dios quiera que esta gente se dé cuenta que obran mal, ¿no? Pero es una tarea y un trabajo diario que tenemos que hacer. Sí, sin duda. Adorni va a estar viajando, supongo que es un viaje corto de todos modos. Algunos dicen que llegan el mismo viernes y el sábado están regresando después de los actos de despedida y los funerales. Vos en la campaña decías siempre que no te sentías un rival, en el sentido de que vos seguís abrazando las ideas que el gobierno impone, ¿no?, en materia económica. Sí. Perdón que ate esto un poco, digamos, de la campaña con lo que está pasando con el Papa Francisco, porque me parece que es pertinente. O sea, creo que lo que pasa en la Argentina no es solo una cuestión de educación, sino que la educación nos lleva a tener valores. Y en esos valores que tanto profesaba el Papa Francisco, también hay que tener valores en la política. Entonces, o sea, yo entiendo que muchos esperaban cosas de mí por situaciones que son de público conocimiento, de mi salida, de cómo fue la forma de mi salida del espacio, pero en ese espacio de introspección entendí que no siempre hay que ir al conflicto, que también hay lugar para conciliar. Y más conciliar con los que piensan igual a uno. No es un tema de estar todo el tiempo buscando el conflicto. Y siempre entiendo que a veces es toda una discusión de las diferencias que a veces hay entre los políticos, pero si empezamos a hablar de las coincidencias, seguramente todos vamos a trabajar en base a eso. Sí, es difícil, yo por eso lo que sí. trato de buscar son mis coincidencias con las personas que están ideológicamente cerca a mí, y no buscar diferencias en una campaña electoral por sacar un par de puntos más, porque no me parece correcto. ¿Y a vos te parece que la dirigencia del gobierno va por buen camino en ese mismo sentido introspectivo de los valores que vos señalás? Mira, cuando haces la introspección, lo primero que haces es no ponerte a juzgar al otro, no mirar al otro, mirarte a uno mismo. O sea, yo no puedo estar analizando todo el tiempo al otro en sus formas. Tengo que hablar de mis formas, que creo que eso también el Papa Francisco nos habrá enseñado mucho y capaz no lo escuchamos. Si yo estoy todo el tiempo señalando al otro, hago mal. ¿Y ahí por qué lo digo de esta manera? Pero está bueno destacarse si ves cosas buenas, ¿no? Porque eso... Seguro, yo estoy para destacar las cosas buenas de la gente que está cerca de mi ideología. Por supuesto que yo tengo diferencias, por ejemplo, con el kirchnerismo, pero son ideológicas, no son con las personas. No es un tema personal. ¿Y la ideología? Hablo de kirchnerismo porque es una manera de sintetizar a un espacio político que se hace hasta llamar así. O sea, si hay que destacar todo lo que pasó con este movimiento libertario, liberal que apareció en los últimos años, es que estamos hablando de una ideología concreta, que está en la teoría, que está en la práctica y no de nombres propios. Si hay que destacar algo del presidente Javier Milei, es que puso a la ideología y a las ideas
por arriba de él. Sí, a mí también, un poco asociando los dos temas, me impacta mucho en esta campaña electoral, la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos tomaste un tema central, que es la gente que está en la calle, vos lo llamás los fisuras, ¿no? Que es una postal muy dolorosa de la Argentina en su conjunto, pero de la Ciudad de Buenos Aires particularmente, porque nos muestra, nos pone en un espejo la enorme desigualdad que hemos construido durante tantas décadas, la pobreza, la marginalidad, el problema de las adicciones, la corrupción, ¿no? Todo eso, ¿no? Te tomo, y aprovechando que está el obispo acá, quiero dar un reconocimiento, porque cuando uno se mete en una política pública tan sensible como los que están en la calle y lo que yo llamo los fisuras, que son los que están drogados, que son cosas distintas, los que no tienen un hogar. Y ahí quiero destacar que en mi estudio y en mi análisis de la situación hay que darle un reconocimiento muy grande a la Iglesia. Porque muchos dicen, ¿qué es lo que hace el Estado por esas personas que están en la calle? Pero muy pocos saben lo que hace la Iglesia. Y cuando me puse a estudiar la cantidad de camas y la obra que hace la Iglesia, es fundamental. Ayudan a mucha gente. Sí, yo creo... Porque es un tema que está muy en la campaña porteña y que además todos los que vivimos en Buenos Aires o venimos a Buenos Aires a trabajar lo vemos, ¿no? Como una postal relativamente novedosa por la cantidad, la proliferación de gente que está durmiendo en las calles. Así es, y tenemos que no anestesiarnos, porque la verdad que es muy dura. La Iglesia sin duda está cerca de los que sufren y están más pobres, pero también está unida a la corrupción y la riqueza de algunos pocos con la pobreza de tantos. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Pero me parece que lo que decía él del estilo, Dios quiera que se consolide un estilo sin ofensa, sin violencia, sin insultos. Se puede pensar distinto, sin agraviarnos, sentarnos, consensuar. Creo que este es el país que debemos desear. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, voy a abrir un poquito, aprovechando lo que me toca ahora hacer, la parte económica también, pero los invito a todos porque está relacionado absolutamente, ¿no? Un país con tantas postergaciones también necesita hablar de lo que está pasando en materia económica. Pero antes te quiero contar que si necesitas efectivo, tengo